Hola, ¿qué tal? Saludos. Como usted sabe, y en muchos casos incluso ha sufrido, en la parte final de este año, específicamente desde agosto, y particularmente en ese mes, los mercados bursátiles tuvieron fuertes oscilaciones o una fuerte volatilidad. Vamos a referirnos al indicador principal del mundo, ciertamente del continente americano, que es el índice industrial Dow Jones. Y como usted recordará, en agosto, y todo inició cuando Standard & Poor's le bajó la calificación a la deuda estadounidense, comenzó pues literalmente la montaña rusa y por supuesto que a todo mundo le puso los nervios de punta. Pero si nos ponemos a estudiar los números, nos damos cuenta que en realidad ni con mucho es la época más volátil del mercado bursátil, cuando menos en lo que la historia se refiere. Lo que sí, donde sí se rompió el récord es en lo siguiente. En 4 días fue la primera vez en la vida del índice industrial Dow Jones que se subió y se bajó más de 400 puntos durante 4 días consecutivos. Y esa es la parte que nunca había sucedido antes. Pero ya después, si nos fijamos en la minucia, para nada estamos en la época más volátil del mercado en lo absoluto. El Chicago Board of Options Exchange tiene o creó un indicador de la volatilidad de los indicadores bursátiles que les llama el indicador VIX o VIX, que mide la volatilidad en términos de la cantidad y tamaño de los sub y bajas. Y bueno, por ejemplo, en la crisis crediticia del 2008, estamos hablando muy recientemente, este indicador estaba 160% por encima de donde se encuentra en este momento. Y en este momento el indicador VIX se encuentra nada más 27% arriba del promedio de los últimos 10 años, para que ponga usted esto en perspectiva. Ahora, en términos porcentuales, que esto es realmente lo que importa a la hora de medir la volatilidad y los sub y bajas de los mercados bursátiles, los términos porcentuales. En realidad los puntos, las caídas en puntos no dicen nada. Donde realmente está la clave en los términos porcentuales. Y aquí, en estos términos, la peor caída o las peores caídas se dieron en el crash de 1987. Ahí se dio la peor caída porcentual de la historia del índice industrial Dow Jones. En ese entonces, el indicador cayó 508 puntos. En estos últimos días cayó 400. Entonces fueron 500, que en teoría no es mucho, pero en los niveles en los que estaba en el indicador en aquel entonces significó una caída de 23%. Estas caídas de agosto son caídas de alrededor de 4.3%. En aquel entonces fue 23%, para que le pongamos perspectiva a este asunto. El periodo, como periodo más volátil, fue el crash de la Gran Depresión en 1929. Entre 1929 y 1939 se dieron casi la mitad de las 20 pérdidas más grandes para un solo día de la historia, porcentuales, y 16 de las 20 ganancias de un solo día de la historia, con la mayor ganancia porcentual de la historia que se dio en 1933, y entonces el indicador subió 15%. Nadie de los que estamos vivos ahora hemos visto algo siquiera cercano a esto. Ahora, 3 de las 20 mayores ganancias y 4 de las peores 20 pérdidas se dieron en la recesión de 2008 y del 2009, hace unos cuantos años nada más. De tal manera que esta volatilidad que estamos viviendo, que se aparenta ser bastante extrema, si la ponemos ya contra las cifras duras, pues en realidad no lo es tanto. Por supuesto que lo que ha causado esta volatilidad, que es sobre todo las dudas sobre Europa, pues ese asunto todavía no se resuelve. Y muy seguramente tendremos más volatilidad, más vueltas en la montaña rusa durante los meses por venir. Muchas gracias.